Recording in progress. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar en comité. Falta un senador o senadora para tener el quórum para sesionar oficialmente, pero dado el tiempo y están nuestros invitados o invitadas en la sesión, queremos comenzar en comité. Vamos a ir avanzando y luego cuando se integre un senador eh, iniciamos formalmente la sesión, ¿no? Antes de saludar y poner el punto en tabla, secretaria, tenemos cuenta, ¿no? Sí, presidente. Ha llegado a la Secretaría una minuta de la Fundación Terram que contiene un análisis del presupuesto 2014 para las áreas protegidas, en el que destaca su preocupación por el bajo monto asignado, sobre todo considerando la promulgación de la Ley 21.600 que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Luego hay una solicitud de la honorable diputada señora Carolina Tello, con la que pide que esta comisión reciba a los representantes de los vecinos de Quilimarí y Pichidangui, así como al Sindicato de Pescadores Artesanales Lord Willow de la comuna de Los Vilos. Los primeros, los de los vecinos de Quilimarí y Pichidangui, tienen un problema con la calidad del agua, y las segundas, las pescadoras artesanales de Lord Willow, señalan que hay un derrame en la bahía y que puede afectar su actividad. Eso es, presidente. No señala fecha. Ya, bien, se agradece. Bueno, el documento de Terram lo enviamos a la comisión y respecto de la solicitud de la diputada Carolina Tello, que además de la región de Coquimbo, lo ponemos como dentro de los pendientes para una futura sesión, darles un espacio eventualmente que se puedan conectar o venir para exponer sus temas. Bien. ¿Sobre la cuenta u otro se ofrece la palabra? ¿No? Bien. Bueno. Entonces, tenemos como punto en tabla iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios para prohibir la utilización de elementos de propaganda electoral fabricados con material plástico no compostable, boletín 14.024-12. El autor del proyecto, junto con otros diputados y diputadas, pero entiendo el autor principal del proyecto es el diputado Félix González, a quien le agradecemos su disposición para estar acá en la sesión y exponernos también cómo fue la motivación del proyecto, también el debate parlamentario en la Cámara, etcétera. Bienvenida, senadora Isabel Allende. Aprovecho en nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Ahora sí tenemos quórum para iniciar formalmente la sesión. Entonces, bueno, le damos la bienvenida, agradecemos la presencia al diputado Félix González, autor del proyecto, también a la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, quien también le pedimos su opinión con su equipo. Está Rodrigo Pérez y Tomás Sayek de la Oficina de Economía Circular, ¿no? Y asesor legislativo también Rodrigo Pérez. Y está conectado, a quien le agradecemos también su presencia vía Zoom, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, señor Andrés Tagle. Muchas gracias también por venir a la sesión de Medio Ambiente. Entonces, sin más, le quería ofrecer la palabra al diputado Félix González, que entiendo en un ratito más tienen que... no, pues están en la ley de presupuesto en la Cámara, así que están bien. Entonces, le ofrecemos la palabra unos minutos para poder pronunciarse sobre el proyecto, cómo fue el debate parlamentario e introducirnos en este segundo trámite acá en el Senado. Adelante, diputado Félix González. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también por poner en tabla este proyecto. No tan cerca de las elecciones, porque legislar cerca de las elecciones, cuestiones de las elecciones es complejo. Y eso es un poco lo que nos terminó pasando en la Cámara. Esto nace por algo que ustedes deben conocer muy bien, la situación en que nos enfrentamos por la crisis climática.
que nos obliga a actuar con decisión, con rapidez y hacer esfuerzos también, ¿ah? Más allá de salir de la comodidad. Y hay un espacio en donde se utilizan muchos plásticos de un solo uso, de manera, en nuestro juicio, innecesaria, pero que es abrumador, que son las campañas políticas. Y principalmente en las pancartas que se instalan en espacios públicos y privados, considerando también que las últimas elecciones, por ejemplo las municipales, y el presidente del Consejo Directivo del CERVEL podrá darnos cifras más exactas, pero hubo más de 10.000 candidaturas. Hemos tenido además elecciones extra con los constituyentes, plebiscito, este mismo plebiscito que viene ahora pudiera ser también objeto de plásticos de un solo uso, la ocupación de ellos. Y recordábamos antes de la sesión con la ministra que antiguamente habían algunas elecciones, pero luego alcalde y concejales se elegían en un único voto, ¿no? En el año 96, luego se separaron. Pero hoy día se eligen consejeros y consejeras regionales, se elige también gobernador y gobernadoras, y además, desde que existe el sistema proporcional en la elección parlamentaria, ya no hay 4, 6, 8 candidaturas en cada territorio, hay 50, hay 60, dependiendo del distrito o la circunscripción. Entonces, si a eso le sumamos que, a diferencia de hace 10 o 15 años, el PVC es mucho más barato. Tenemos campañas que inundan el país con plásticos que además, aunque se recolectaran, no pueden ser reciclados. Simplemente es basura después de la elección. Paralelamente a eso, también hay buenas noticias, ¿no? Hay redes sociales que han permitido hacer más democrática, más barato la comunicación con la ciudadanía, si bien también hay avisos pagados. Las radios son otro elemento importante en las elecciones. En el caso de las elecciones que tienen franja electoral, la franja electoral es potente. Por lo tanto, no hay una obligación de hacer estas pancartas. O sea, sin estas pancartas las campañas funcionan igual, ¿sí? Como este proyecto estaba aprobado en la Cámara antes de las elecciones parlamentarias, nosotros decidimos, digo nosotros los ecologistas o nuestro partido, decidimos hacer campañas sin plástico, con una desventaja estratégica, porque es mucho más barato y tener un despliegue con PVC, ¿no? Y logramos hacer una campaña exitosa sin plástico. O sea, se puede hacer. Y vimos también muchas otras campañas en que se hacían carteles a mano. Nosotros hicimos casitas de perro, ¿no? Con papel y madera. Y nos dimos cuenta también que, llegado el momento, un cierto momento de la campaña, ya nadie ve quién está en los carteles porque es una jungla. Ya no hay posibilidad de diferenciarse ahí, a menos que uno haga casitas de perro, ¿no? Ahí te diferencia. Por lo tanto, en términos de efectividad, finalmente es un despilfarro de recursos, una cantidad de plástico que finalmente es basura, un cierto despropósito. Por eso, en definitiva, este proyecto lo que apunta es, el objetivo es eliminar los plásticos en las campañas, los plásticos de un solo uso en las campañas. Hay muchos regalos como lápices, llaveros, bolsas reutilizables, pero de plástico, también como las ofrecen, ¿eh? Hay agencias que ofrecen esto como souvenirs para las campañas. Papeles con alto contenido de plástico y finalmente están estas pancartas. Entonces, lo que quisimos, a propósito de planteamiento de la misma Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, parlamentarios dijeron, bueno, ¿por qué no eliminamos nomás las pancartas en vez de prohibir el plástico en ellas? Entonces, prohibamos el plástico y de paso prohibimos también las pancartas de las calles que la gente las odia, para decirlo en simple. A veces se instalan mal, hay riñas relacionadas con esto entre unos comandos y otros, obstaculizan la visión del tránsito muchas veces, y como digo, se pueden hacer perfectamente campañas sin ellas. Además, requiere un tremendo esfuerzo del CERVEL fiscalizar, porque se definen lugares específicos, se tiene que ver también cuál es el gasto electoral en lugares privados, se tienen que declarar, o sea, están rodeadas de un sinnúmero de externalidades negativas y creemos nosotros la más importante es esta cantidad de plástico no reciclable
que se ocupan en las campañas políticas y terminan afectando nuestro planeta. Eso, presidente, y atento si hay preguntas. Bien, muchas gracias, diputado Félix González. Solo decir, en la Cámara de Diputados se aprobó en general este proyecto por 145 votos a favor, ningún voto en contra, una abstención, y se aprobó en particular el artículo único del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por 128 votos a favor, 21 abstenciones, ningún voto en contra. Y se rechazó una indicación del diputado Camilo Morán para agregar un artículo transitorio que decía que la presente ley entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Fue rechazado por 93 votos en contra, 39 a favor y 17 abstenciones. Esa es la votación que tenemos de la Cámara de Diputados. Le quiero ofrecer la palabra en segundo lugar al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, el señor Andrés Tagle, que nos dé, bueno, su opinión, observaciones sobre el proyecto de ley, y después al Ministerio de Medio Ambiente, y ahí abrimos a la comisión preguntas, comentarios, etc. Adelante, director. Está muteado, tiene que levantar el... Perfecto. Ahí sí, ahí sí. Muchas gracias, presidente. Como dijo el diputado González, el proyecto original básicamente restringía que la propaganda permitida en este artículo, se refería al artículo 85 de la ley 18.700 de votaciones y escrutinio, ya no podía estar fabricada total o parcialmente en materiales plásticos no compostables. ¿Ya? Sin embargo, sufrió cambios sustanciales este proyecto en la tramitación en la Cámara, ¿ya? Tramitación en la cual no participó el CERVEL porque no fue invitado. Eso es importante señalar. El artículo 35 en general regula la propaganda en la vía pública, en lugares públicos, ¿no? Porque la propaganda privada se ve desde la vía pública, pero obviamente está en lugares privados. Así que eso es importante aclarar. Los incisos primero al tercero que se eliminan del proyecto se refieren a una restricción, ¿verdad? O sea, se está eliminando una restricción. ¿Verdad? Se refieren a que solo podrá hacerse propaganda en espacios como plazas, parques u otros espacios públicos en los lugares que determine el CERVEL. Después de un proceso de consulta a los municipios, ese es el inciso segundo, y que distribuyendo los espacios entre los candidatos, ¿ya? Y publicando, el artículo tercero obliga a publicar estas resoluciones de los lugares y la repartición a los candidatos. Esos son los tres primeros incisos del artículo 85 que se eliminan, ¿ya? Como digo, esos artículos son una restricción a la propaganda en la vía pública respecto de lo que estaba antes. El inciso cuarto, que también se elimina, regula el tamaño de los carteles, diciendo que no podían ser superiores a más de 2 metros. Permanecen los incisos quinto y sexto, o sea, el artículo que ha regulado a la propaganda de esos dos artículos y que básicamente al quinto en realidad, que dice que la propaganda por activistas o brigadistas en la vía pública, mediante el porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen la candidatura o la entrega de material impreso u otro tipo de objetos informativos, y el sexto prohíbe la propaganda aérea. Eso permanece. ¿Ya? Y por último, se elimina también el inciso séptimo, que prohíbe la propaganda que, pese a ubicarse en lugar autorizado, destruya, modifique, altere o dañe de manera irreversible los bienes muebles o inmuebles que allí se encuentran. También se elimina el inciso octavo, que se refiere a las facultades de los alcaldes a retirar de oficio o a solicitud de los ciudadanos la propaganda irregular. Ya no va a estar esa facultad, digamos. Y el inciso noveno, se elimina el plazo de 30 días para la propaganda en la vía pública, ya que en el fondo se está eliminando, y se dejan los 60 días para la propaganda que queda en el artículo, que es el volanteo en el fondo y la entrega de volantes, banderas, etcétera, que siempre ha tenido los 60 días. Entonces, tenía sentido en ese caso eliminar los 30 días de una propaganda que ya no se va a hacer.
¿ah? Esa es la última. Ese es el cambio en el fondo de los plazos. Y por último, ¿no es cierto?, se agrega este inciso final, que es la idea original del proyecto, y es que la propaganda que queda, ¿no es cierto?, no puede ser de plástico en el artículo 35. Ya lo que queda, nos estamos refiriendo a banderas, a los volantes que pueden ser entregados por los candidatos, o a otros elementos, digamos, chapitas, etcétera, que también pueden ser entregados, digamos, dentro de lo que es lo que se llama el volanteo, ¿sí?, o el casa a casa. Es importante aclarar que esta disposición del plástico no está aplicando el artículo 36 de la misma ley 18.700, y que se refiere a la propaganda en espacios privados mediante carteles, afiches y letreros, con la autorización del propietario. O sea, no se está eliminando el plástico de esa propaganda porque el inciso que se propone es muy preciso, solo la del artículo 35. ¿Ah? Ahora, nosotros no entendemos el propósito que tuvieron los diputados al eliminar básicamente los artículos. Entendemos lo del plástico, pero no entendemos el propósito de eliminarlo, ¿no? Si en realidad quisieron prohibir la propaganda en lugares públicos, para lo cual debían haberlo señalado expresamente, o se está desregulando la propaganda en los lugares públicos, porque básicamente el artículo 85 lo que tiene es una regulación de la propaganda, ¿ya? Y si se desregula, ¿ah?, puede entenderse, digamos, que queda cualquier cosa, lo que sería sumamente grave en nuestra opinión. Los cambios, los cambios que finalmente eliminan el plástico tienen poco sentido, porque ya no va a haber los letreros de que hablaba el diputado González, digamos. Entonces, aquí no hay una prohibición, como se dijo. Aquí hay la eliminación de regulaciones sobre la propaganda en la vía pública y queda desregulada, ¿ya?, por así decirlo. Yo quiero hacer presente que esta regulación se estableció en la ley 20.900 del año 2016, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ¿ya?, y vino a poner orden a una serie de propaganda callejera que se hacía en cables eléctricos, en postes de alumbrado, en señalética de tránsito, etc. Ustedes recordarán lo que eran las campañas antes de esta regulación, que era, la verdad, un desorden urbano feroz, digamos, ahí efectivamente se tapaba señalética de tránsito, etc. ¿Ya? Ahora, también cualquiera puede observar que la ley ha funcionado bien, ¿ya? Y el CERVEL ha determinado los lugares. Son aproximadamente 2.900 espacios públicos que para cada elección se establecen a lo largo de todo el país. Obviamente en esos espacios públicos no se tapa señalética de tránsito, ni se tapa la visibilidad de los conductores, ¿ya?, etcétera. Y además esto ha sido controlado, y muy bien controlado. Por temas de propaganda irregular, ¿ya?, se han realizado 1.793 procesos administrativos sancionatorios desde el año 2016, que fue la primera campaña después de la ley, ¿ya? Y esto es solo por propaganda. Hay muchos más procesos sancionatorios por otras causas en las campañas, pero propaganda 1.793. Y de los cuales 1.150, un porcentaje alto, han tenido una sanción de multa, ¿ya? Y las multas totales que se han cursado desde 2016 son 2.424 millones de pesos a los candidatos, ¿no? O sea, el CERVEL ha estado controlando esto, y de hecho la propaganda se hace circunscrito a los lugares determinados por el CERVEL, y se ha reducido y prácticamente ya no existe propaganda irregular en cables eléctricos, ya postes, etc. En el CERVEL consideramos que la propaganda en lugares públicos, tanto privados como públicos, tienen un valor en cuanto a procurar un voto informado, no solo respecto de quiénes son los candidatos, sino que también en generar un clima de que haya elección, ¿ya?, y que los electores deban concurrir a votar. Y esto es muy importante ahora, que tanto en la Constitución actual como en la futura, eventualmente, si se aprueba, está considerado el voto obligatorio para todas las elecciones futuras, ¿ya?
Este valor lo creemos mucho más importante si ciudades de pueblos pequeños, ¿ya? Y en las elecciones locales, donde obviamente los candidatos, digamos, quieren mostrar su cara primero, ¿ya? Cosa difícil de hacer en la radio, digamos, ¿ya? Y quieren, probablemente las campañas locales no tienen espacio en la televisión, que se reserva por los partidos a los candidatos de las comunas o gobernadores o comunas de alcaldes más grandes, digamos, etcétera. Entonces, en la plaza del pueblo o en un lugar visto del pueblo que están los afiches, es una cosa que informa que hay un proceso electoral, informa quiénes son los candidatos, informa su cara, ¿ya? Y por lo tanto genera un ambiente de elección que creemos que es positivo en la medida que esté bien regulado, como actualmente lo está. Ahora, es importante señalar que cada vez restringimos más los medios de propaganda, ¿ya? Y estas restricciones han llevado, como se dijo, a que la mayor parte de las campañas se estén haciendo en redes sociales y en plataformas de Internet. Pero lo sorprendente es que si uno lee todo el título de propaganda en la ley, las redes sociales y las plataformas de Internet son el único medio que no está expresamente regulado en la ley de votaciones 18.700. ¿Ya? Esto es sorprendente porque decimos, no, ahora todo se hace por Internet, por lo tanto está mejor, pero es el método no regulado en la ley, digamos. En ese sentido, nosotros siempre hemos insistido que se debería agregar al artículo 31 de la ley 18.700, en los incisos quinto y sexto, las mismas regulaciones que se señalan para la prensa escrita y para las radioemisoras, ¿ya? Así, agregando al ladito de esos dos nombres, redes sociales y plataformas de Internet. Y esto tiene que ver con la obligación de informar al CERVEL la propaganda pagada que se les contrate, y tiene que ver también con informar las tarifas previamente y cobrarle a todos los candidatos tarifas iguales y similares sin discriminarlos. Esto no quiere decir que el CERVEL no esté controlando las redes sociales. Nosotros controlamos las redes sociales en lo que tiene que ver propaganda pagada. Es muy importante distinguir. La propaganda pagada, no pagada la consideramos simplemente una opinión que la persona sube a una red social, ¿ya? Y puede difundirse más o menos, pero es simplemente su opinión, ¿ya? Igual como la puede dar a un diario, a una radio o a una televisión en una entrevista, digamos, ¿ya? Es lo mismo. Ahora, estuvo regulada, esto es bien notable, porque en las disposiciones de la Constitución para el primer proceso constitucional, en los dos plebiscitos de entrada y salida, se reguló que las redes sociales y plataformas de Internet nos tenían que informar, ¿ya? Y eso funcionó muy bien, pero solo se reguló para esas dos elecciones. Para la elección ahora de mayo y la que tenemos ahora en diciembre, el plebiscito, ya no estaba esa obligación, ¿ya? Ahora, igual nosotros hacemos el esfuerzo de estar revisando qué propaganda pagada se está haciendo en las redes sociales, pero es mucho más difícil si no tienen la obligación de informar como la tienen la radio. En ese sentido hay una discriminación de medios de comunicación. Yo creo que ya va siendo hora que reconozcamos que las redes sociales y las plataformas de Internet son medios de comunicación y le apliquemos las mismas normas que se le aplican a otros medios de comunicación. ¿Ya? Y quiero poner un punto importante, que tanto controlamos para el plebiscito la propaganda de las redes sociales, que descubrimos una importante plataforma de Internet a la cual se le contrató propaganda y no informó al CERVEL. Esta era nada menos que Google, y a Google le pasamos una multa como CERVEL por no haber cumplido esa información. Pero eso ya no podríamos hacerlo para las futuras elecciones porque no está la normativa para ellas. Entonces, primero regulemos mejor redes sociales antes de decir todo va a ir a redes sociales. Y yo creo que no se debería eliminar la propaganda en los lugares públicos con la regulación que hoy día está. Y nos preocupa muchísimo la forma en que esto se está haciendo. Yo insisto, aquí no se está prohibiendo, se está desregulando, ¿ya? Que es una cosa muy grave. Entonces nos vamos a ver enfrentados en que las palomas que se dice puestas en cualquier parte
están prohibidas o están permitidas, ¿ya? Y vamos a estar en una vaguedad de que se permitieron, porque lo que se elimina son artículos que prohíben otras medidas que no sean las que están indicadas. Ahora, respecto del uso del plástico, nos parece algo que en el fondo no tenemos ninguna oposición en eliminarlo. Una materia, el proyecto tiene ese nombre, pero a nosotros nos preocupa lo otro del proyecto y no lo del plástico. Que lo del plástico se elimine puede ser una medida muy comprensible, de la cual obviamente no nos oponemos y nos parece razonable. Gracias, señor presidente. Muchas gracias al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, señor Andrés Tagle. Me pidió la palabra el senador Matías Walker. ¿Prefiere al final o era para aclarar? Sí, perfecto. Si es puntual, sí, para escuchar a la ministra. Ok, diputado. Sí, el presidente del directorio del CERVEL lee el proyecto como salió y efectivamente al eliminar esos incisos del artículo 35 queda desregulado, porque lo que fue aprobado era para ser compatible con la eliminación de la propaganda en espacios públicos, y esa parte fue rechazada, ¿no? O sea, este proyecto nació como una eliminación de plásticos en el artículo 35 y luego se puso más ambiciosa y terminó, como muchos proyectos de ley, viniendo de una manera muy inorgánica acá. Es un poco incomprensible al leerlo, pero es por eso, ¿no? No es la intención de regular. Bien, buen punto para el debate en particular luego aquello. Ministra Maísa Rojas, ministra de Medio Ambiente. Muchas gracias, senador, presidente, por su intermedio. Saludo a los senadoras, senadores y al diputado. Yo le voy a dar la palabra a Tomás Sayek de la Oficina de Economía Circular para que haga la presentación del ministerio, pero antes de eso, dos comentarios muy breves. Evidentemente, a nosotros la idea matriz del proyecto, que es la eliminación de los plásticos, nos parece interesante. Yo había conversado un poco antes de comenzar la sesión con el diputado, porque efectivamente cuando leímos el proyecto también nos quedamos como con la duda de cuál había sido la intención, porque cuando uno ve el resultado final se queda con la sensación de que es más bien una desregulación. Así que lo mencionamos también, así que gracias, diputado, por haberlo aclarado también para nosotros. Gracias. Gracias, ministra. Bueno, primero voy a comentar un poco de las iniciativas que ya se están desarrollando para combatir la contaminación por plásticos, que son varias, muy brevemente, solo como contexto. Este año ya inició la ley de responsabilidad extendida del productor, ya está pasando en las primeras comunas del país el camión del reciclaje, que en régimen va a cubrir el 80% de las viviendas del país, con recolección puerta a puerta de reciclables. Tenemos también una ley que prohíbe las bolsas plásticas desde hace algunos años y se ve que aquí esto ya en los supermercados funciona. Todavía hay que hacer esfuerzos de fiscalización, pero es también una regulación que va en la misma dirección. También seguramente, bueno, estoy seguro que conocen la ley de plásticos de un solo uso, que está paulatinamente entrando en vigencia. Ya entraron en vigencia algunas disposiciones, como la prohibición del Plumavit o la prohibición de las bombillas. También entró en vigencia la obligación de ofrecer alternativas retornables, y en el próximo año entra el núcleo del proyecto de ley en vigencia, que es las regulaciones para el consumo dentro y fuera del local, y a partir de 2025 entra en vigencia la regulación que obliga a incorporar material reciclado en las botellas plásticas desechables. También desde el Ministerio estamos participando de iniciativas público-privadas, y la más importante de ellas es el Pacto por los Plásticos, que ha reunido a muchas empresas del ecosistema, fundamentalmente de los alimentos, para ponerse y acordar criterios de reciclabilidad, de cómo tienen que ser los envases, y ir preparándose para la responsabilidad extendida del productor. Y finalmente, sabrán que actualmente se negocia un tratado internacional de los plásticos, que es un tema que ha cobrado relevancia global. Ya han habido 2 rondas de negociación y actualmente en este mismo instante se está desarrollando la tercera, la INC3, donde ya se parte con un zero draft, un tratado inicial, digamos. Entonces, el punto acá es que tanto en Chile como en el mundo hay una tendencia muy fuerte hacia regular los plásticos por el gran problema que significa la contaminación por plástico.
Un segundo apartado de esta presentación, que es breve, tiene que ver con algunas consideraciones generales para la tramitación del proyecto de ley que ya se han mencionado, pero que tal vez algunas al menos y vale la pena reiterar. Son solamente dos cosas. Primero, y como ya se dijo, el material más común de los carteles electorales, en particular de las palomas, es el PVC, y el PVC es un plástico de los más difíciles de reciclar de todos, digamos, porque cuando se recicla libera gases tóxicos, entonces no pueden ser las mismas plantas, digamos, donde se recicla el PET, un poco donde no hay mayor problema con esto. Entonces se recicla muy poco, en Chile casi nada, hay un par de empresas que han tratado de hacer algunas cosas, pero a muy baja escala, y actualmente la tasa de reciclaje es muy, muy baja. Entonces, efectivamente, como ya se ha dicho, el destino probable, actual y probablemente futuro de todos estos carteles es el relleno sanitario, o en el peor de los casos, un vertedero. Y un segundo punto importante tiene que ver con los plásticos compostables. Y aquí el punto que quisiera señalar es que sus beneficios potenciales dependen en buena medida de la existencia de capacidad de recolección y valorización, o sea, de poder efectivamente que esto se recoja separado del resto de la basura y vaya a un proceso de valorización, lo cual no siempre pasa. Y si esto no pasa, en realidad no tienen mayor beneficio ambiental, terminan igualmente en relleno sanitario. Y también es importante señalar, y así lo indican informes que hemos revisado, ahí las fotos de la izquierda son justamente esos informes de la Unión Europea, en donde a nivel internacional se considera que los plásticos compostables son una solución de nicho para aplicaciones bien específicas, como bolsas plásticas para la recolección diferenciada de orgánicos, o los stickers que se pegan en las frutas, que muchas veces terminan en planta de compostaje porque la gente no los saca, filtros de café o pocillos de alimentos que necesitan ser impermeables, entonces les ponen compostable para que no sea plástico y no esté mezclado, pero son cosas bien específicas en las que se da preferencia a esta aplicación, y eso también es un punto de interés de relevar. Entonces, algunos comentarios específicos ahora respecto al proyecto de ley, y con esto termino la presentación. Primero, consideramos del Ministerio de Medio Ambiente que la idea matriz del proyecto de ley es valorable. Efectivamente, la propaganda que se utiliza en la vía pública, especialmente la más grande, los carteles, las palomas, genera una cantidad muy significativa de residuos, y como ya se ha dicho también, esto ha ido incrementando por el incremento de la cantidad de candidatos y de elecciones. Y como ya se ha dicho también, en general, esto termina en la basura. Y un segundo punto relacionado al anterior es que no es tan claro que si permitir el plástico compostable sea una alternativa viable. Probablemente no va a tener mayor efecto si queda en el proyecto de ley, pero es poco probable que se dé que hayan estos carteles de material compostable. Es un uso que primero no es claro que sea viable hacer un poco todos estos elementos de propaganda electoral de plástico compostable, y si es viable probablemente tendrían tintas que podrían dificultar su compostabilidad, entonces ahí también hay un nudo técnico que no está claro que esté bien resuelto. También pasa que en la práctica no se conocen casos de carteles, palomas, etcétera. Tampoco queda claro quién determinaría si el plástico es compostable o no. La ley de plásticos de un solo uso establece un esquema de certificación al cual podría estar ligado, pero como está actualmente el proyecto no lo hace. Y como ya mencionaba, en la práctica es bien probable que si hubiesen palomas, etcétera, igualmente terminarían en rellenos sanitarios. Entonces, si bien valoramos la intención de eliminar esto en las calles, la alternativa del compostable pareciera ser que no es tan clara. Y lo último que también se ha mencionado, y tiene que ver con lo último que se mencionó, se sugiere revisar la eliminación de ciertos incisos que podrían, y como ya se ha dicho, tienen normas que es de interés rescatar, ¿verdad? O sea, toda la regulación, la parte de la fiscalización, de que se habilita a que el municipio tome acciones, etcétera, parece importante que quede. Y si, como parece ser el caso, y se ha reiterado acá en las primeras exposiciones, se quiere prohibir de plano cierto tipo de propaganda, tal vez lo más conveniente, y como decía de hecho la indicación que se mencionaba anteriormente y que fue rechazada en el trámite anterior, convendría más ser claro y explícito respecto a esa prohibición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ministerio de Medio Ambiente, a Tomás, bueno, la ministra obviamente, y Tomás Sayé, el jefe de la Oficina de Economía Circular. Me ha pedido la palabra senador Matías Walker, senador Gaona, senadora Isabel Allende en ese orden, después yo.
Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra y al diputado mocionante, al diputado González. Sí, efectivamente, nos recordábamos con el senador Gaona que nos tocó votar este proyecto en la Cámara de Diputados. Eh, pero acá es donde uno le encuentra sentido al segundo trámite legislativo, porque efectivamente, pucha, que era importante escuchar al director del CERVEL, porque, claro, uno se queda con el titular del proyecto y está muy bien, más allá de que, como muy bien dice el jefe de Economía Circular, efectivamente uno puede entrar a cuestionar lo que es el plástico compostable, puede tratar si es aplicable o no la norma, porque visto en negativo se puede decir, bueno, se permite el plástico que tenga esa calidad. El problema es que, claro, estamos suprimiendo incisos que tienen que ver con la regulación del uso de la propaganda en el espacio público, que además tiene que ver con otro tipo de contaminación, que es la contaminación visual. Si recordemos lo que eran las campañas antes, teníamos estos mega letreros de 3x5, me acuerdo, que eran enormes, y el punto de vista de la contaminación visual, la guerra que había por instalar palomas en cualquier lugar de manera absolutamente desregulada. Finalmente se dio a esta regulación que tenemos hoy día, donde efectivamente se establecen lugares específicos establecidos por los municipios, por el CERVEL, donde excepcionalmente se pueden colocar propaganda de manera equitativa, de manera ordenada, y antes esto era efectivamente la ley de la selva. Entonces, claro, me convence lo que dice el director Cervelli, y también lo dijo el Ejecutivo, que lo que no podemos es, por tratar de mejorar la regulación respecto del tipo de materialidad de estas palomas, de estos letreros, avanzar en la desregulación, porque eso desde el punto de vista ambiental sería peor el remedio que la enfermedad. Así que me quedo con muchas dudas después de haber escuchado al Ejecutivo y al director del CERVEL. Tal vez este proyecto debería volver a su espíritu original, que tiene que ver con la materialidad de la propaganda, más que con la derogación de disposiciones en las que costó mucho que Chile pudiera avanzar en regulación, porque antes era el poder del dinero el que se imponía en las propagandas, y ahí sí lo que teníamos una cantidad de PVC en las calles impresionante. Hoy día esto está mucho más acotado, presidente. Gracias. Gracias, senador. Senador Gaona, senadora Isabel Allende. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, tal como lo menciona el senador Walker, en su oportunidad incluso lo votamos a favor, pero en la idea de eliminar el plástico de las calles, especialmente en la vía pública, digamos. Y al principio uno tenía sus dudas porque en definitiva, en alguna medida la eliminación de la posibilidad de publicidad favorece a los incumbentes enormemente, en contra de las personas que son menos conocidas. Por lo tanto, las personas menos conocidas tienen menos posibilidades de que efectivamente puedan tener esa igualdad de condiciones de enfrentar una elección. Pero finalmente los resultados de las elecciones han dicho cosas distintas. El ejemplo en el caso de la región de Coquimbo, precisamente, quien fue electa gobernadora regional era la persona menos conocida, y además la persona que no hizo nada de propaganda de este tipo, digamos. Entonces, esa duda que en un principio tenía respecto de que si efectivamente había una desigualdad y una falta de oportunidad para quienes recién parten con su carrera política versus los que ya están, entre los cuales me incluyo, evidentemente no era una duda razonable, pero al final los resultados de las elecciones nos dieron a conocer que hay otros medios que hoy día se están usando para la publicidad. Yo soy muy partidario de eliminar las palomas así se le denominan estos plásticos de la vía pública y todo ello. Yo creo que eso está bien. Pero yo creo que no tenemos que olvidar que la idea fundamental o matriz de este proyecto es de carácter ambiental.
Entonces, no de carácter electoral, digamos. Entonces, de esa perspectiva me parece correcto eliminar toda posibilidad de propaganda con plástico, digamos, en la vía pública, y hay que buscar medidas para que quizás, yo me imagino, me podrá ilustrar la Secretaría, que el Ejecutivo, dado que esto sí tiene relevancia y es importante, por eso que el presidente ha traído este proyecto de ley aquí a discusión en esta comisión ahora, entre muchos proyectos que están hoy día pendientes, pero dado que tiene ese fondo central, idea central que es de carácter ambiental, me parece a mí que es posible que quizás el Ejecutivo pudiese plantearnos una indicación sustitutiva, no sé si eso se puede a esta altura del trámite constitucional, y que rearme el proyecto. Me mira con cara la ministra de que le estamos dando pega, pero dado que la iniciativa tiene un fondo ambiental, no tiene un fondo electoral, tiene implicancias electorales, por supuesto, pero es un fondo ambiental. Entonces, a partir de pedirle al Ejecutivo, y ojalá nos pueda aceptar la ministra, que haga una indicación sustitutiva, no creo que sea tan complejo en el sentido de conversar con el servicio electoral y ver la fórmula de evitar la desregulación, restableciendo aquellos articulados que tienen relación con evitar con la idea de ordenar este tema de la propaganda, e incorporar simplemente la prohibición de uso de plásticos. Y también estoy de acuerdo con el Ejecutivo, yo tampoco permitiría el plástico compostable, por las dificultades que usted mencionaba, Tomás, ¿no es cierto? Don Tomás también en su intervención. Entonces yo eso, presidente, para hacer algo concreto, yo primero felicitar que haya usted reincorporado, ha puesto en discusión esto y pedirle al Ejecutivo que no haga indicación sustitutiva en un corto plazo, pero no creo que sea algo tan complejo. Y poderlo sacarlo aquí más o menos armadito, que vaya a la Cámara de Diputados, que ojalá no se desarme, y de nuevo, y pues, bueno, ahí se encargará el diputado Félix González de que no se nos desarme, y finalmente sea aprobado este proyecto, porque esto se discutió antes de las elecciones del 2021, si no me equivoco, antes de la elección. De hecho, a propósito de esto, varios de nosotros no usamos propaganda en la vía pública con plástico, digamos. En el caso mío en lo particular, no solo usamos propaganda y muy disminuida en lugares privados, digamos, pero plástico, o sea, en lugares públicos sencillamente no usamos. Y créame que al principio estaba un poquito asustado, dije yo, mire, toda esta cosa, pero finalmente los resultados de las elecciones nos dicen que en realidad no influye tanto esto de la propaganda en la vía pública, vía carteles, este tipo de cosas. Las redes sociales hoy día, y hay otros mecanismos mucho más amigables con el medio ambiente como para poder hacer publicidad electoral. Eso, presidente. Senadora Isabel Allende, después voy yo. Presidente, yo creo que ha sido bien interesante porque esto que tenía un título y una intención original que yo felicito, digamos, al diputado González, la verdad que quedó bastante desvirtuado. Y quiero ser bien clara en esto, digamos, porque no solo lo desvirtuó la tramitación en la Cámara de Diputados, sino que para que esto tuviera de verdad relevancia, si esto es un tema ambiental serio, que es lo que entiendo es el propósito, la verdad es que tiene que prohibirse, punto. Y nada de buscar la alternativa del plástico compostable, no sé cuánto, porque eso sabemos que o no existe, o existe muy a media, o va a ocurrir como las bolsas plásticas. Sin un cierto tipo, pero han aparecido otras que tenemos muy dudosa composición y son muy difíciles de su degradación, y por lo tanto al final sustituimos un poco por aquí y por acá, pero no es claro, es cierto, ya uno no ve la forma en que se ve, digamos, o se veía en los supermercados, en las farmacias, pero la verdad es que también está circulando mucha bolsa plástica que es de bastante dudosa calidad y no tenemos certificaciones reales. Entonces lo primero, si la intención es ambiental, tendría que ser derechamente la prohibición, punto, nada de alternativa, y esa es la consulta. Ahora, no es tan sencillo alguna de las cosas que decía el senador Gaona, en el sentido de que aquí también esto tiene un cierto efecto electoral. Él dio el ejemplo de la cuarta región, pero yo no podría decir si es el mismo ejemplo aplicable al resto del país. Digamos lo que pasa. Nosotros no tenemos un régimen parlamentario, aquí no se vota por listas. Y esa es la verdad, aquí se vota mucho por las personas. Si se votara por listas sería sumamente más sencillo. Y por eso que uno ve en los países europeos que no existe esta inundación de propaganda que nosotros tenemos, que es menos mal que está regulada y aún así todavía nos desborda.
Y de verdad es que a veces es grosero ver en las plazas la cantidad de palomas y ahí hay una diferencia, porque el que tiene más pone mucho más y no hemos logrado en ese sentido cuantificar, decirte el tope por candidato. Y la verdad es que hemos visto casos en los cuales hay plazas enteras de una cierta candidatura y además como somos bastante creativos en Chile han surgido digamos, oficios no tradicionales, que son los pagos por liquidar la paloma. ¿Cuánto me pagan por hacerle el hoyo exacto en la cara? Entonces ya empezamos a entrar a una serie de elementos que son complejos. Entonces yo creo, si es ambiental, tiene que ser una eliminación absoluta del plástico, punto. Ahora, que eso tiene una cierta consecuencia en el sentido de que efectivamente como no somos, como dije, un régimen parlamentario, algunas caras son bastante desconocidas, le está impidiendo una cierta posibilidad. Sí, estaría mucho mejor entonces que mutáramos más hacia las redes sociales siempre que estén reguladas, porque hace muy bien en decir el director de CERVEL que se hace un esfuerzo, pero una cosa es un esfuerzo y otra cosa es la obligación de informar. Y si en estas últimas elecciones no hay obligación de informar cuánto se está pagando en términos de redes, la verdad es que la fiscalización es bien relativa, bien difícil. Yo de verdad que admiro el esfuerzo que hace el CERVEL, pero claramente no es suficiente si no va a tener esa información o le va a hacer resultar mucho más difícil. Y hoy día no está regulado. Entonces, lo que tenemos es una tarea pendiente que escapa a la Comisión de Medio Ambiente. Va por otra comisión, digamos, pero que es interesante, que sería ver cómo avanzamos en regulaciones, no en desregulación, que obviamente no era el propósito original del proyecto, pero que lamentablemente concluyó en eso, que lo hace inaceptable. Lo último que podemos hacer encima es desregular lo poco que tenemos regulado o lo insuficiente, por decirlo así, que hemos avanzado, pero aún se ve insuficiente. Entonces, yo creo que esa es otra materia que es, digamos, en algún momento el desafío de tener regulación en lo que se refiere a medios electrónicos, a redes sociales, en fin, eso escapa un poco de lo que es esta materia. Entonces, en concreto, la pregunta al Ejecutivo, la pregunta efectivamente, si está dispuesto a apoyar un proyecto que solamente, o les parecería bien un proyecto que solamente diga así, sin alternativas que no son reales, se prohíbe la propaganda con, digamos, de tipo plástico, porque no existe, digamos, simplemente esa alternativa que supuestamente hacen más compostable, no lo es. Eso es lo primero. Y yo sí que me gustaría aprovechar la presencia tanto de la ministra como del encargado de la economía circular. Me parece muy interesante si nos pudiera decir brevemente, porque sí es la Comisión de Medio Ambiente, este Tratado Internacional sobre Plástico. A mí me interesaría muchísimo, porque sí creo que nuestro país ha dado algunos pasos interesantes de un solo uso, en fin, hicimos algunos esfuerzos muy grandes, partimos prohibiendo los plásticos y hemos ido avanzando, pero creo que vale mucho más la pena conocer, no vale mucho más, sino que sería interesante además conocer este tratado y qué implicaría, digamos, supongo que podemos adherir y qué significa, qué compromiso y cuánto avanza, digamos, un poco ya más como conocimiento más general. Eso, presidente. Bien, gracias, senadora Isabel Allende. Yo tengo siguiente comentario y pregunta, sobre todo dirigido al CERVEL, ¿no? El presidente del Consejo. Claro, este es un proyecto de artículo único y por tanto podemos discutirlo, ¿no? Acá en la comisión en general y particular. Y por tanto presentar también las indicaciones acá mismo, ya sea del Ejecutivo o de los propios senadores, senadoras de la comisión, y bueno, cualquier senador en general puede presentar indicaciones. Eso como primera cosa. Obviamente que sean admisibles, ¿no? De iniciativa parlamentaria. Y la pregunta, o sea, mi opinión, digamos, mi comentario sería, claro, como es de artículo único, esto que dice, suprímese los incisos primero, segundo, tercero, cuarto, séptimo y octavo, en mi opinión debería eliminarse esa parte del proyecto, porque creo que ayuda a desregular, como se dijo anteriormente. Y yo me quedaría con el inciso, con el numeral 3, ¿no? La propaganda permitirá en este artículo no podrá estar fabricada total o parcialmente con materias plásticas no compostables. Ahí la pregunta es, ¿lo compostable, lo no compostable o simplemente se elimina el plástico en las campañas? Por ejemplo, y nos quedamos solo con ese numeral, ¿no? Si eso fuese así, en el hipotético caso que lleguemos a ese acuerdo acá, la pregunta al CERVEL, y pensando en las elecciones a un año plazo, estoy pensando en las
en las elecciones de carácter regional, no las del 24, las de carácter regional, claro, gobernador regional, core, alcalde y concejales. No en las primarias, porque en las primarias hay un incentivo de no gastar tanto porque el candidato o el partido es puro gasto, no hay devolución de voto. En cambio, en la elección de octubre, digamos, ahí hay el despliegue de muchísimas candidaturas en todo Chile, etcétera, lo que explicaba el diputado. Entonces, pensando a un año plazo, si esto fuese aprobado, segundo trámite, después tercer trámite, etcétera, en un plazo razonable, ¿cuánto le implica al CERVEL implementar esto en las circulares, digamos? ¿Cuánto tiempo antes debería estar aprobada esta ley para ser implementada ya en las elecciones de octubre del 2024 solo con este numeral, que es prohibir el plástico en las elecciones? Esa sería mi pregunta al señor Tagle. Sí, gracias, presidente. No, para nosotros la elección de octubre, que es el último domingo, en el fondo parte el 10 de abril con la inscripción de los candidatos a las primarias. Las primarias son solo de alcalde y gobernador, nada más. No hay primarias de cores ni de concejales. Ahora, las primarias terminan o se realizan más bien en junio, y después vienen ahí, digamos, 50 días después se inscriben los candidatos, o sea, aproximadamente en todo octubre, noviembre, prácticamente a finales de julio, comienzos de agosto, finales de julio diría yo, se inscriben los candidatos. Entonces, tenemos tiempo de más. Si esta ley sale en nuestras circulares, podemos implementar y también implementar el control. Ahora, obviamente, la vía pública va a ser en papel o va a ser como era antes, que eran impresos en género, digamos, los carteles más grandes, digamos, los carteles más chicos eran papel, digamos, ¿no? Pero los más grandes, etcétera. Ahora, la advertencia es que esto no solo hay que ponerlo aplicable al artículo 135, sino que también, perdón, al 35, sino que también al 36, que tiene que ver con los letreros privados, ¿ya? Que también se colocan, en el fondo, en algunos casos se contratan. Estamos hablando que se contraten camineros, todavía se contratan. El tamaño está limitado, eso sí, pero se contratan letreros camineros y otros letreros que están habilitados, digamos, normalmente para propaganda y que son propiedades privadas, digamos, ¿no? Y a su vez, los candidatos suelen contratar casas, digamos, y colocan los letreros en los límites de tamaño que están en el artículo 36. Entonces, ahí también yo eliminaría el plástico, ¿no? Ahora se está eliminando solo el 35. Y yo creo que es perfectamente posible, es decir, el proyecto sale, digamos, no más allá de marzo de este año, a implementarlo para las elecciones de octubre. O sea, perdón, marzo del próximo año, implementarlo para las elecciones de octubre. Perfecto, muchas gracias, señor Andrés Tagle. No sé si hay más preguntas, sí, al Ejecutivo las preguntas, comentarios que se hicieron. Ya, muchas gracias. A ver, yo creo que la senadora tiene razón, que parece que si el espíritu es prohibir los plásticos, lo más simple es prohibir los plásticos en las campañas. Ahora, dos comentarios al respecto. Primero que nada, quizás sería bueno mantener una conversación con el servicio electoral, dado que el proyecto se complicó en el primer trámite y ellos no fueron involucrados, y para asegurarnos esta vez de que si hacemos algo lo hagamos en conjunto. Eso sería lo primero. Y lo segundo es que yo no sé si necesitamos nosotros hacer una indicación, la pueden hacer ustedes mismos, yo creo, ¿no? Eso, claro. Sin prejuicio de que obviamente nosotros estamos totalmente disponibles, a nuestros asesores, para si ustedes quieren seguir discutiendo la parte de compostable, porque como decía Tomás, efectivamente tenemos nuestras dudas, pero igual hay opciones, no sé, si ustedes quieren seguir dándole como una vuelta de cómo se puede
volver a tener el espíritu inicial del proyecto y seguir tramitándolo. Nosotros obviamente disponibles para acompañarlos en eso. Ministra. Senador Gaona. Dos cosas, presidente. Primero, tal como lo mencioné al principio de mi intervención, creo que efectivamente se tiene que eliminar el plástico de la propaganda en vía pública. Y el plástico, no solo el plástico PVC, sino también no buscarles alternativas. Y nosotros también, evidentemente, lo manifesté y coincido con la senadora Allende. Yo ahí me gustaría preguntarle al diputado Félix González su visión respecto a este tema del plástico compostable o no. Y segundo, por lo que me dice la ministra, me queda claro que no están muy en la línea de hacer ellos la indicación sustitutiva, sino que nos piden a que nosotros hagamos el trabajo como dado que es una moción parlamentaria probablemente, y esto no debiera tener temas de admisibilidad. Por lo tanto, yo creo que en el fondo parece que el Ministerio tiene harto trabajo y nos pide que nosotros podamos hacerlo. Así es que nos vamos a tener que poner de acuerdo con los asesores para poder armar este proyecto, mostrárselo a la ministra y que la ministra ahí después nos indique que por ahí va un poco la cosa y ponerse de acuerdo con el CERVEL y hacer toda la articulación con el sector público. Esa es una pregunta para el diputado González, lo del plástico compostable y eso, y lo otro que, bueno, creo yo que la metodología que podemos emplear entonces es que nuestros asesores se pongan de acuerdo con los asesores del diputado González y armar una propuesta, planteársela al Ejecutivo para que lo revisen sus asesores y al CERVEL, por supuesto, y ahí proceder rápidamente para que lo pueda implementar el CERVEL, porque si no, tendría que ser para las elecciones del 2025. Entonces, podemos hacerlo ahora. Yo creo que esa es un poco la idea. Perfecto, gracias, senador. Le doy la palabra a la ministra que quería aclarar algo y luego al diputado González. Sí, quería aclarar de que nuestra disposición es acompañarlos en esto, así es que no es que nos queramos restar, porque como decíamos, nos parece valorable la idea matriz. Y disculpen, pero la senadora había solicitado algo más que se me olvidó comentarles. Yo creo que podríamos hacer, a ver, sí, estamos participando, como siempre, los tratados internacionales los ve Cancillería, los tratados internacionales ambientales los ve Cancillería junto con Medio Ambiente. En este momento hay una reunión en Nairobi, la tercera, donde se está negociando esto todavía y en febrero, a fines de febrero, está la asamblea de la UNED y ahí yo voy a participar. Entonces, yo creo que podemos de todas maneras agendar una sesión en que invitemos a alguien de Cancillería o el negociador del Ministerio de Medio Ambiente cuando vuelvan para contarles en qué va esto, pero estamos participando bien activamente. Quiero decir que, de hecho, Chile es parte de la High Ambition Coalition, de la coalición de plástico. Al igual que somos parte de la coalición de alta ambición para clima, para pérdida de biodiversidad, o sea, para evitar la pérdida de biodiversidad y también para plástico. Así que Chile siempre muy ambicioso en el tema ambiental a nivel internacional, porque efectivamente tenemos harta regulación, tenemos cosas que mostrar y por lo tanto empujar de que este tratado salga y salga de manera ambiciosa. Sí, senador Gaona. Sí, sobre el punto, aprovechar también de recordar, además de que podamos ver esto de lo que acá señala la ministra, el requerimiento que hiciéramos también, presidente, para que lo tenga dentro de su programación respecto al estado de avance de todo el marco normativo y la reglamentación respecto a la ley marco del cambio climático. Porque entiendo que han avanzado harto y sería bueno que pudiésemos conocerlo también, a lo mejor en una sesión, los dos temas para que nos puedan dar cuenta de esas dos materias. Muy bien, gracias, senador. Diputado Félix González. Gracias, presidente. Bueno, creo que es muy factible que este proyecto pueda llegar de vuelta a la Cámara de Diputados reparado y que se pueda aprobar sin más trámite. Depende mucho también de la urgencia que pueda darle el gobierno y de que estemos todos de acuerdo. Y creo que hay un consenso de eliminar los plásticos en las campañas. Nosotros hicimos la salvedad de los compostables por la circunstancia que estábamos viendo el proyecto de plástico de un solo uso en la alimentación, ¿no? Y se iba a certificar el plástico compostable. Entonces quisimos hacer la excepción, pero se prestó confusión en la sala.
Así que si pudiera volver el tiempo atrás, yo le cambiaría el título al proyecto. Eliminar los plásticos en las campañas políticas, porque lo otro, como bien dijo Tomás, no es realista. Y como no es realista, luego se planteó en la Comisión de Medio Ambiente allá, ¿por qué no eliminar las pancartas en la vía pública? Que la gente estaría muy feliz que el anuncio se terminan las palomas, ¿no? Fin de las palomas. Esa es una decisión que tienen que tomar ustedes acá, que tienen hoy día del debate, porque creo que hay dos opciones y dos opciones buenas. Una es efectivamente reponer o redactar el artículo o el inciso que dice que no se puede poner propaganda en la vía pública, propaganda física, ¿ya? En cuyo caso habría que mantener esta supresión del 35 para que sea armonioso, solo por eso. Si ustedes optan por permitir la propaganda en espacios públicos, entonces por favor voten en contra de lo que hicimos en el 35, porque si no, efectivamente quedamos en el peor de los mundos en la regulación, ¿cierto? Va a ser coherente. Y si hay más ambición, de acuerdo a lo que planteó el director del CERVEL, yo en este momento cambiaría la propaganda permitida en esta ley, no en este artículo, no podrá estar fabricada total parcialmente con materiales plásticos. ¿Sí? Como un poco más ambicioso que solamente la propaganda en espacios públicos. Y aquí hay un elemento por qué nosotros avanzamos hacia eliminar la propaganda en espacios públicos, es porque primero es propaganda física. La huella ecológica, aunque sea de agua, aunque sea de madera, una huella ecológica importante. Y termina en el vertedero en el mejor de los casos. Si no, termina en el río, termina en un humedal. Lo hemos visto. Entonces, esa decisión de, bueno, prohibimos en espacios públicos porque no se van a poder hacer de plástico compostable y van a tener que hacerlos, tal vez alguien diga, voy a comprar telas como para hacer ropa, pero la mayoría de las telas son de plástico también. Entonces va a estar el CERVEL viendo la calidad de la tela, qué tipo de tela es, un sastre viendo. Por eso en algún momento optamos algunos de nosotros en la Cámara de decir, bueno, en espacios públicos no propaganda y solo en espacios privados, y en este caso serían privados sin plásticos. Entonces, cualquiera de las dos opciones va a ser un gran avance en términos ecológicos, creo yo. Y evidentemente ustedes tienen la potestad de decidir lo que piensen que es lo mejor. Bien, gracias, diputado. A ver, yo sugiero lo siguiente. Estamos con varias mesas de trabajo en paralelo. Estamos con el proyecto de casación, ¿no? Que ayer quedamos en dar un par de semanas para ingresar las indicaciones de acuerdo con los asesores. Estamos en paralelo también con lo de turberas, que hay que coordinar además con los diputados que participan en la mixta. Y yo entiendo que está a la disposición tanto del Ministerio de Medio Ambiente, acá está el asesor legislativo, del mismo CERVEL, no sé si directamente el presidente Andrés Tagle o bien alguien que designe CERVEL para poder compartir, intercambiar opiniones, digamos, a los borradores de indicaciones que se podrían presentar de tal manera que sea algo que el CERVEL diga, sí, lo podemos implementar bien, esto está acorde, etcétera, es consistente, ¿no? Nos gustaría tener esa interlocución y poder trabajar en esa mesa con el CERVEL involucrado y obviamente los asesores de la Comisión de Medio Ambiente y se puede invitar también al autor del proyecto, a Félix González. Entonces, yo sugiero que armemos ese equipo de trabajo y nos pongamos un plazo razonable para encontrar, que creo que en el mismo debate ya han salido varias, desde el título, ¿no? Hasta las indicaciones que se podrían presentar y que entiendo son todas de iniciativa parlamentaria, por lo menos las que se han discutido acá, secretaria, ¿no? No habría ninguna de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por tanto, podemos presentarlas y tomar el acuerdo, tramitarlo en general y particular, ¿no? Entonces, claro, es de artículo único. Entonces, podemos presentarla digamos, en la misma sesión, o sea, se presentan previamente, pero en la misma sesión donde lo votemos en general, ahí ponemos las proposiciones y las ponemos en votación. Entonces, ¿qué plazo sería razonable entre medio de presupuesto, mixta, turbera, casación, etcétera? Sí, senador. Y para que hay en diciembre
Claro. Sí, claro. Claro, y votar en enero, con ese compromiso, votar en enero, llevarlo a sala y, luego, y cosa que vaya a un tercer trámite, y esperemos sea despachado en la Cámara y como dice el presidente del CERVEL, del directorio del Consejo, digamos, ya en marzo, si es que en marzo, digamos, está publicada la ley, el CERVEL está en condiciones de hacerlo practicable para la elección de octubre. Eso entiendo, ¿no? Como calendario. Sí, Entonces tendríamos sí. que apurarnos. Sí, senador Gabor. Para ordenar un poco, pedirle que su asesor coordine el grupo de asesores, convoque y tengamos el 29 de diciembre una propuesta de articulado y con todas las materias, ya conversado con todos los actores. Viernes 29 de diciembre que esté el tema cerrado, o sea que el comparado esté listo para discutirlo a la vuelta del primero de enero, digamos. Yo creo que eso para que su asesor ahí tome el liderazgo y la iniciativa de este tema, digamos. La- 12 horas 29 de diciembre y acá nuestro asesor, vamos a convocar al equipo, a Rodrigo, si le parece, al ministerio. No sé si nos dice por interno, señor Andrés Tagle, si a quien envía el CERVEL, digamos, como para formar parte de una mesa de trabajo prelegislativa, por decirlo así, para las indicaciones. Quiero revisarlo con el director, pero Eso. probablemente sea soy el subdirector de gasto electoral, que es el más experto en propaganda, digamos. Perfecto. Quedamos atentos ahí a esa conversación y usted nos indica a Perfecto. través de la secretaría quién sería la persona Ya. y el Ok. contacto. Muy bien. Bien, quedamos con ese acuerdo entonces. Senador Isabel Allende, ¿sí? Breve, yo creo que es bien importante algo que no debiera decirlo, pero lo voy a decir en el sentido de que he concentrado aquí, por eso el tema nuestro es ambiental. Porque de otra manera, si nos vamos a un tema constitucional, va a pasar a la Comisión de Constitución y va a decir que se puede, no se puede, se le está quitando derecho, información, etcétera. Yo creo que ahí nos desvía completamente, aparte de la desregulación, que es inaceptable, pero nos desvía. Entonces, tiene que concentrarse en el tema esencial, que es el tema ambiental, y ahí la decisión es clave, es decir, bueno, se va a prohibir, no se va a prohibir en esos términos. Si no, el riesgo es que se distorsione y quede completamente en otra, escapa, digamos, de lo que es la intencionalidad, que entiendo yo que la ha expuesto muy claramente el diputado González, por lo tanto, creo que es muy importante relevar eso. El impacto ambiental de las campañas electorales. Exactamente, entonces es un tema ambiental, de otra manera nos desvía completamente. Perdón, senadora. Bien, no sé, ¿alguna pregunta, comentario final? Son recibir cuando regresen los negociadores que nos informen Sí. de eso. Tal vez en la misma sesión, no sé si Sobre todos los reglamentos que se esté avanzando en cambio climático. ley marco cambio climático, reglamentos, podríamos generar una sesión Una sesión, sí. especial. Perfecto. Muy bien. Presidente del Consejo Directivo, señor Andrés Tagle, ¿algún comentario final? ¿Alguna? No, yo colaboraremos con la institución o la comisión que se cree, digamos, sin ningún problema. No podemos aportar bastante al respecto. Perfecto, muchas gracias, señor Andrés Tagle. Ministra, ¿no? Algo después con la senadora. Bien, pues por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias. Recording stopped.